La función de permitir que los niños de hoy conozcan cómo era la cultura de sus antepasados. Eso en primer lugar. Y segundo, poner a su alcance un repertorio extraordinario de elementos narrativos, poéticos, en fin, de una enorme riqueza y una gran capacidad de formación. Porque claro, hay muchísimas cosas ahí, ¿no? Están desde los cuentos, los romances, las leyendas, las adivinanzas, los refranes, los dichos. Bueno, y todo eso formaba parte de lo que yo vengo llamando la pedagogía natural del folclore, que hoy en la escuela en libertad que ya tenemos, afortunadamente, pues yo creo que sigue siendo de mucha utilidad y hay que rescatarla. ¿Sí? El lenguaje ya está muy distante. El lenguaje de Fernán Caballero, por ejemplo, a pesar de que ella hizo una buena recopilación en términos generales, pero ella también aportó mucha literatura propia. Y claro, esa mezcla a veces entre lo coloquial, lo oral y la aportación literaria de doña Cecilia, pues hace que la cosa no funcione demasiado bien con los niños de hoy. Yo creo que, bueno, habría que hacer una labor un poquito más cercana a lo que es el cuento en su auténtica forma de tradición oral. Y bueno, pues en algún momento dado, pues explicar algunas palabras, algunos giros, algunas cosas que hoy a los niños se les hacen muy extraños, claro. Yo soy firme defensor de la recuperación del cuento popular en las aulas, porque lo he comprobado por mis propios medios. Yo como profesor pues me he llevado grandes sorpresas y grandes satisfacciones pues intentando y consiguiendo que los adolescentes se enganchen con Juan el Oso, con Blanca Flor, la hija del diablo, o con Juan y medio, con los grandes cuentos de nuestros antepasados, ¿no? Y a ellos les encanta porque esos cuentos todos transmiten en un plano simbólico una enorme cantidad de valores que ellos están demandando sobre la solidaridad. Porque claro, el cuento lo cuenta muchas veces al revés, de cómo se produce la deslealtad, cómo se produce la traición, cómo se produce el engaño. Y ellos están muy interesados en ver esa historia cómo termina, cómo el que realmente es merecedor del premio pues lo consigue, etcétera, ¿no? Todo este debate que en torno a la literatura popular es muy interesante porque se están descubriendo los verdaderos valores que tenían esos cuentos en la formación de toda la gente, ¿no? Y sirven muy bien, van muy bien con los adolescentes de hoy, sí, sin duda. A los niños les gusta mucho referir lo que han leído y en el momento que cuentan lo que han leído ya está otra vez circulando de manera oral la historia, ¿no? Lo mismo que a mucha gente les gusta contar una película que han visto, ¿no? Pues a partir del momento que cuentan la película ya está circulando de otra manera. Hay como una apetencia, yo diría casi un instinto, ¿no?, del ser humano de contar. Todo lo que no se puede contar en realidad es como si no existiera. Y yo creo que el ser humano a lo que más le teme, como es lógico, es a la muerte también, a la muerte de la palabra, a la muerte de la historia, a la muerte de la comunicación, que es lo peor de todo y lo que estamos viendo de manera flagrante en nuestros tiempos, ¿no? Que lo que realmente está muriendo es la comunicación entre las personas. Tenemos comunicación diferida pues a través de la televisión, a través del cine, pero no la comunicación directa, que era lo que facilitaba la tradición oral. Bueno, es una forma nueva, ¿no?, del cuento popular, pero está bien. Ahí parece que la humanidad necesita seguir fabricando historias compartidas, historias, digamos, de sabor colectivo y para mucha gente. A mí eso lo que me hace pensar es que realmente existe una demanda, digamos, social y psicológica del ser humano de construir historias para consumo, para gran consumo, sin tener que esperar necesariamente a la televisión o alguna cosa de estas, ¿no? Mariquilla o Miguelín el Valiente o La Puerca Cenicienta o
de Blancanieves hay muchas variantes, ¿no? Los tres toritos, los tres trajes, Estrellita de Oro, en fin. Había muchísimas Cenicientas, muchísimas Blancanieves, cada una con su nombre. En español casi siempre la protagonista femenina se llama Mariquilla. Y Mariquilla sirve para una Cenicienta como para una Blancanieves, ¿no? Quizás no tuvimos la suerte de que contar por aquí con un Grimm en el momento oportuno, que además pusiera nombres propios de una forma ya consolidada y tal, que es lo que demanda la cultura ilustrada. Pero bueno, en el fondo es lo mismo, son las mismas historias, solo que mucho mejor, más interesantes las nuestras, ¿no? Mis cuentos preferidos, ay, eso es tan difícil porque son tantos, ¿no? Pero en fin, digamos que los que más me funcionan a mí, ahora con mi nieto, pues es el Gallo Quirico, porque mi nieto tiene 3 años. Como cuento, digamos, representativo de todos los cuentos, el cuento que es más bello, el más complicado, el más apasionante, Blancaflor, la hija del diablo, sin la menor duda. Y bueno, pues en una escala intermedia yo metería también un cuento que a los niños les gusta mucho también, que es La niña del zurrón. En un zurrón voy metida, en un zurrón moriré por culpa de unos zapatos, que en la fuente me dejé. El problema de Internet es que efectivamente es un instrumento de divulgación extraordinario. Hoy en día por Internet se conoce prácticamente todo y la comunicación se ha multiplicado hasta unos índices increíbles, ¿no? Cualquier cuento que tú cuelgas en Internet pues alcanza un volumen de lectores que ni mucho menos podrías considerar sobre una versión en papel, ¿no? De manera que yo creo que eso no estorba en absoluto, ¿no? Porque es otro medio reproductor más que facilita más referencia del cuento y por lo tanto más maneras de contarlo y que la gente pues acabe aprendiéndolo para contarlo a sus hijos, a sus nietos, porque lo que al final se reproduce es el rito familiar o el rito popular de la tertulia alrededor de una historia, ¿no? Y lo que importante es cómo llega a la tertulia esa historia. Perdón, lo importante es que llegue, el cómo llega es lo de menos, por un libro, por internet, eso es lo de menos. Lo importante es que un padre y una madre sepan contar bien cuentos por la noche a sus hijos, que es lo que el hijo demanda, porque además lo demanda en virtud de la función afectiva, de la función lúdica, de vincular una historia con la persona que la contó, eso que tantas veces a mí me dice la gente, es que, ay, yo le agradezco a usted tanto porque en su libro he encontrado el cuento que me contaba mi abuela, que yo lo había olvidado, no solo tenía retazos de él, ¿no? Eso es lo más importante, la gente lo que demanda es la comunicación directa y el afecto, el vínculo con una persona concreta, etc. Y la historia es un vehículo fantástico, ¿no? para estrechar esos lazos, ¿no? Hombre, yo creo que la sección de infantil y juvenil de la Biblioteca Virtual Cervantes me parece que es un logro extraordinario, porque no hay ahora mismo un sitio, quitando también la Fundación Sánchez Pérez, que hace una magnífica labor, no hay un sitio en la red donde uno pueda pues, informarse, enterarse de cosas e incluso comunicarse, ¿no? Y recibir incluso textos que ya hoy pues es muy difícil, una revista por ahí perdida y tal, ahí lo tienes, ¿no? Entonces a mí me parece que es un vehículo extraordinario, sin duda.